allá de cómo los tomamos. Partido atractivo para la gente, supongo. Sí hay cosas que corregir, evidentemente. Podemos haber hecho algo más y nos puso un poquito nerviosos, apurados. Insisto, la primera parte terminó 1-0, puede haber terminado 3-0 tranquilamente, pero bueno, fue 1-0, hicimos el segundo pronto y recibimos pronto el 2-1. El primer gol viene de un saque de banda que concede Gallardo sin necesidad. Juega con el portero y ya está. Pero el equipo no se descompuso. Sí hay cosas que corregir, evidentemente, porque no subestimamos al rival ni muchísimo menos, al contrario. No comemos vidrio los entrenadores y en ese sentido siempre pensamos en ganar. La mejor manera de apoyarlos es dándoles más allá del triunfo un esfuerzo. Creo que hoy, más allá del resultado, la gente se va contenta por lo que vio. No vio apatía, no vio desgano. Felicidad al entrenador porque la verdad es que nos exigió, hizo muy buen trabajo, jugaron bien. El típico partido que no tiene nada que perder y todo por ganar. Ecos a lo de ayer, buenas noches, bienvenidos a Fútbol Picante. Y es que ayer México se presentó en Copa Oro ante República Dominicana con ese apretadísimo 3-2 que puso a más de uno muy nervioso. Con Ricardo, con Roberto Desiré, Paco, Héctor y Paco estuvieron ayer por la noche, ya entraron en buenos debates al respecto de todo lo de ayer. La gente se fue contenta, dice Javier Aguirre, del espectáculo que vio. Desiré, ¿te fuiste contenta? No, no. La verdad es que no. Yo espero mucho más de esta selección, pero es lo que hay. Y a partir de ahí hay que trabajar. Simplemente me quedo con la frase. ¿Eso lo dice resignada? ¿Eso es lo que hay? Es lo que hay. Te oigo resignada. Sí, un poco molesta y resignada, pero también es... Con eso tienes que trabajar. Hay errores, sí, pero es lo que hay. Y bueno, falta mucho tiempo para el Mundial, ¿no? Aunque el tema es esto. Aquí hay un torneo, aquí hay un torneo y el Mundial pues estás a un año, ¿no? Pues sí, pero creo que entra el tema de... No vas a tener tampoco muchos partidos para Es que sabes que yo, para... entre líneas, yo leo ahí que hay como un poquito de subestimaron al rival. Ya no es lo mismo, a pesar de que en el ranking te dice que estás hablando de una selección de 137 en posición, pero compitieron y a pesar de eso, México simplemente te dejó muchas dudas. A mi parecer, me dejó muchas dudas y estoy resignada, sí, porque falta un año y no se ve claro. Había dado un par de pasitos y lo queríamos ver así, Roberto, ¿no? Con Suiza algunas cositas a resaltarle al equipo, con Turquía creo que varias. Y de repente viene el partido de ayer y entonces, ¿qué medimos? ¿Cómo estamos? ¿Dónde estamos parados? ¿Quién es México? ¿Para qué está el equipo? Buenas noches. Buenas noches. Muy agradable sorpresa la de la escuadra de República Dominicana, ¿no? Y la selección mexicana creo que ese es el nivel que tiene. Tal vez podría jugar un poquito mejor, con más trabajo, dominando más algunas cosas que tienen que ver con el trabajo colectivo, con el tiempo que necesitas a los jugadores para consolidar ese trabajo. Podría mejorar un poco más, pero sí el material sigue estando muy limitado. Con todo el mérito de los dominicanos, pues hay que pensar si con este fútbol el equipo mexicano podría oponerles resistencia a 10 o 12 europeos, a 3 o 4 sudamericanos, a verdaderas potencias, porque incluso los turcos en aquel primer tiempo exhibieron algunas carencias de este equipo mexicano. Puede salir Aguirre satisfecho con el esfuerzo, que fue indeclinable de sus jugadores, pero no creo que esté contento con el rendimiento. Me imagino que él mismo sabe que hay muchas cosas por mejorar. Tampoco estuviste ayer por la noche, Ricardo, así que opiniones, ¿te vas preocupado, te vas satisfecho desde el resultado? Porque tú siempre has dicho ganar para después, sí. y se ganó. Sí, se ganó y es más fácil corregir, trabajar. Yo me iría un poco más a fondo por qué pasan estas cosas, ¿no? Si tú analizas el partido contra Turquía, que es una selección mucho más importante en cuanto futbolísticamente que la que se enfrentó ayer, ellos, al sentirse igual o superiores que México, vienen y te atacan. Vienen y te juegan al tú por tú. Entonces, tú te defiendes bien, cierras espacios como lo hizo México muy bien, y cuando fue al frente, encontró espacios y concretó y ganó el partido. Ayer, si tú revisas, es una línea de 5 con 4, casi 5-5. No hay espacios para pasar, los encuentras en pelota parada y por ahí en uno de los goles donde se comunican muy bien los dos Jiménez, pero no hay espacios y las características físicas de estos jugadores altos, fuertes, de raza, son diferentes, nos hacen mucho daño. Pero la para velocidad. eso preparas el partido y yo estudias lo que al te rival, digo, ¿no? yo lo que pienso, ¿no? Entonces, por supuesto que se dificulta mucho más porque no hay espacios y porque ellos en cualquier momento te responden, como lo hicieron el día de ayer. Aún así se ganó, era importante empezar con el pie derecho. Yo creo que hay que analizar eso, porque decimos muy frecuentemente que a los equipos grandes les jugamos muy bien. Pues claro, porque los equipos grandes te juegan y te dejan espacios también. Y a lo mejor ahí, si tú te paras bien, que son las características de México, cerrar espacios, pararte bien y después ir al frente.
Cuando se nos encierran atrás, nos complican siempre. Esto no es nuevo. Y aún así se ganó. Entonces, yo haría un análisis un poquito más. Ayer escuchaba a Paco, yo estoy un poquito más con él, con la postura de él. México era importante ganar. No hizo un partido brillante porque generó poco, pero presentó una selección muy seria, muy competitiva, quizá de la mejor que pueda presentar, y encontró el triunfo. Pero yo te escuchaba también ayer en la noche, Paco, y cómo hacer la diferencia entre lo que tú decías, porque mucha gente va a creer que estás normalizando que México pase 15 minutos al final de un partido contra República Dominicana metido en su área y defendiendo, porque tú dices, es parte ya del fútbol, han crecido las selecciones y así puede ser un partido contra República Dominicana, que pidas la hora 15 minutos. Buenas noches. Buenas noches a todos. Deciré un gusto estar Buenas aquí noches. en la mesa. Bueno, es que República Dominicana no es la misma de hace 10 años, hace 5 años. Este equipo es un equipo que viene trabajando con un técnico muy capaz durante 2 años y medio, con jugadores que están en Europa, algunos de ellos, y es una selección que ya no solamente es que son fuertes, que son atletas, sino que además ya saben con la pelota. Entonces, no podemos decir, pero es República Dominicana como si fuera la dominicana de toda la vida. No, ha crecido, nos sorprende a todos. Pero y no es te una exige. selección ni de hexagonal, No. ni de que aspira a Copas No. del Mundo. No, ni pero juega de bien al fútbol. nada, Pero juega bien al fútbol y, por supuesto, México tuvo para hacer el 4-1 y para dejar las cosas, digamos, un poquito más relajadas, un poquito más tranquilas, ¿no? Y si en algún momento vas 3-2 y te están atacando y te tiran pelotazos, pues te tienes que echar para atrás, ni modo que sigas jugando igual. Me parece que no es minimizar lo que hace República Dominicana y tratar de hacer muy grande el rendimiento de México. No es el mejor partido de México, pero mucho tiene que ver lo que ha crecido República Dominicana. Pero no le correspondía a México, pues a ver, le vuelvo a quitar la pelota, lo someto futbolísticamente, Sí. soy mejor, le toco la pelota, lo hago correr y no me meto atrás. Le y toco me la defiendo pelota y lo hago reviento correr, pelotas. corren más que tú. Y en las divididas te las ganan. Pero- claro que México dejó de hacer Pero cosas. Paco, tú sabes perfectamente que, ok, corren más que tú, pero si no le das el balón, Sí, no es peligroso. No, México deja de hacer cosas. Y México es que- va a hacer cosas contra Suiza. Pero es que ahí le doy un punto a Ricardo porque Sí. dices, ¿por qué permites cederle los Es que no espacios se la- del balón? pues no es que se y la luego te echas regales. atrás y Por la después estás necesidad. haciendo el reloj. Pero no se la O sea, pudiste quitar, no, ese es mi no, punto. No, no, hubo un no, momento a en el ver. que México haya sido capaz de decir, a ver, no. Orden aquí, la pelota es mía, juego yo y a ver cómo le haces para Pero es que el descontarme. juego no pasó el eso. El juego yo tienes que tomar en cuenta que no juegas solo. Juegas con un rival que te exige y volvemos a lo Pero mismo. al que tienes que ser mejor. República Dominicana vimos lo que fue y quizás ya pasó el tiempo, ya ahorita ya es tarde para analizar minuto a minuto. Claro que México deja de hacer cosas contra Suiza, contra Turquía, y México ha dejado de hacer cosas desde hace mucho Y tiempo. tácticamente también, porque los cambios Por me parece que no supuesto. son adecuados. Por supuesto. Yo creo que no son adecuados. Pero desde y el hay inicio, muchos desde el errores. inicio, La desde el salida inicio. de Israel Reyes, o sea, Y la hay salida muchos de errores, Edson. pero nada más para terminar, porque no ha hablado Héctor, lo que yo no estoy de acuerdo es solamente decir, y que es muy fácil decir, es que México dejó de hacer todo. No, hay que ver el rival que tuvo. Y hay que ver lo que está sucediendo. Haití acaba de perder 1-0 contra Arabia Saudita, que en el Mundial pasado le ganó a Argentina. Es que tenemos que analizar. Y Surinam le acaba de hacer un partidazo a Costa Rica. Claro que hay un crecimiento de las demás selecciones. México se ha estancado, por supuesto que se ha estancado. Por supuesto que se ha estancado, pero México no tiene la obligación de que cada que juega contra un rival de la CONCACAF tiene que golearlo, no lo Pero sí queda esta sensación que si la pasaste mal con Dominicana, pues esto que dice Roberto, cuando vengan 12 equipos europeos, Eso no lo sabemos, 4 sudamericanos, porque no es pues la vas a comparable. pasar Es que mal. no es comparable. No es comparable. Tú no lo puedes comparar porque en las Copas del Mundo le has ganado a selecciones como Francia, como Alemania. No puedes compararlo de ninguna manera. Lo hemos visto toda la vida. Lo hemos visto toda la vida. En la CONCACAF sufres, en el hexagonal sufres y después en el Mundial le puedes ganar a Croacia o puedes competirle a Brasil. No es comparable, no es equiparable. No lo podemos tener, no lo podemos meter en el mismo saco, por favor. A ver, Héctor, buenas noches. ¿Con qué te quedaste a toro pasado, una noche después? ¿Cuál sigue siendo tu análisis de lo que pasó ayer y qué tan preocupados tenemos que estar o tiene que estar la gente que esté más metida con selección? No, pues la selección viene en un proceso de Javier lleva 12 partidos dirigidos apenas a la selección. Está en un proceso que viene desde la Copa del Mundo de Qatar con un montón de problemas, cambios de técnicos, cambios de directivos, la federación un desastre, la liga un desastre. Entonces,
Yo creo que esta selección de alguna manera en algún momento se refleja lo que se está ocurriendo en el fútbol mexicano. A mí me sorprendió para bien la selección dominicana porque la expectativa con ellos era muy baja. Entonces creíamos todos a priori que se iba a ser una goleada, que iba a ser muy fácil el partido. Este equipo juega bien, es ligerito, es un equipo que dejó muy buenas sensaciones en la gente, ¿no? Y jugaba su debut en Copa de Oro, imagínate, es un equipo que está empezando este torneo por primera vez en su historia. Todo lo que escurra para ellos es bien, ¿no? México en cambio tenía la obligación y casi siempre cuando México luce como gran favorito, normalmente no lo demuestra, no, en la cancha no se manifiesta esa teórica superioridad, ¿no? Y a veces cuando no esperas mucho de México te da un partido impresionante, ¿no? Lo de Alemania del Mundial de Rusia, ¿no? Que fue un caso de excepción. Pero a mí me parece que es el proceso, ahí va. Hay todavía muchísimas cosas por corregir. El nivel de algunos futbolistas ayer no fue el mismo. Normalmente tú esperas un techo más alto de Orbelín, esperas más de Alexis Vega, esperas más de Santiago Jiménez. O sea, yo creo que hay futbolistas que todavía no están en el nivel que deben de estar en selección nacional. Hoy la selección mexicana le ha ganado a potencias en Copas del Mundo, pero como excepción, ya lo dijo ¿Como Héctor, excepción? ¿verdad? La mayoría de las veces pierde con las potencias. Normalmente sí. Y ha perdido con equipos que ni a potencias llegan. Entonces, en eso tiene que pensar Aguirre, por supuesto. Algunas que de es el esas objetivo. potencias, yo sé que luego no gusta el comentario, algunas de esas potencias en horas muy bajas. Sí. En esos mundiales Ya particulares. decide que les gana. de los que No, se les por ha eso, ganado. pero, aparte, problema pero sigue de ellos. siendo, También sigue ahí. siendo Problema de excepciones. Tan excepciones son que siempre decimos Alemania, Francia, y luego ya te cuesta encontrar otros, ¿no? Sí. En el Mundial de 98, Croacia grandes también, partidos, Croacia en Brasil, a los ¿no? holandeses, a los belgas, pero casi siempre pierdes con las potencias. Con Brasil, después de ganarle a Alemania, con Brasil en el segundo mundial, pero ni jugaron, ¿verdad? Ni metieron las manos en un 2-0 que Brasil salió a pasear. Entonces, pierdes con las potencias normalmente, y a eso hay que aspirar, a competirles a las potencias a otro nivel, a que no sea una excepción vencer a una de ellas en una Copa del Mundo. Entonces, como parámetro, claro que sirve, porque si batallas con un equipo como el de República Dominicana, ¿a qué puedes aspirar con otros? Con otro estilo y con otras características, pero también con mucho mejor fútbol. Entiendo lo que dice Ricardo, por supuesto, cuando un equipo es más débil y se te amontona, incluso el gran Barcelona de Guardiola en sus mejores tiempos, a veces le dificultaba porque llegó a jugar tan bien que los adversarios se le paraban en el área. Estaban los 11 en su propia área y se cerraban los espacios hasta que normalmente lograba vulnerarlos. Pero le costaba, y entiendo que ahí sí te dificulta mucho el que se sabe inferior. Pero lo que no te puede hacer el que se sabe y el que es inferior es terminar con la pelota en tu cancha 15 minutos. Eso, terrible. por más que sea físico y todo, que sí lo es, pero si tú tienes el manejo, es como el Bayern con los australianos, ¿verdad? Bueno, ese con es profesional, los holandeses, o sea, no vas a tocar el balón, claro, y estamos hablando de la máxima diferencia que hay. Se supone que hay mucha distancia entre México y República Dominicana. Se supone. ¿Cuántos Porque ayer equipos vimos- hay en la CONCACAF? Ya no digamos en el mundo. Entonces, si así terminaste jugando con República Dominicana, eso es lo que debe preocupar a Aguirre, que puede ser comprensible, sí, y el crecimiento aplaudirlo, el del adversario, pero si un adversario con ese nivel futbolístico, con esos argumentos en el manejo individual y colectivo de la pelota, te dificultan a tal grado, imagínate lo que no harán otros Yo creo que ya en una Copa del Mundo. cometemos un grave error. Seguimos analizando la CONCACAF de hace 50 años. Cometemos un gravísimo error. No, de ahorita. Gravísimo error. Es la No. zona más floja Hace, ahorita. no. Hace, nada más termino. Sí. Hace 40 años la CONCACAF era la más débil. No existía otra zona peor que CONCACAF. Porque ibas al Mundial de Argentina y eras el último. Porque ibas al Mundial de España y eras el último. Siempre la CONCACAF estuvo en los últimos lugares. Ahí sí, la CONCACAF no competía con nadie. La CONCACAF ha evolucionado. Hay que ver el 2014, hay que ver el 2018, hay que ver cómo han crecido los equipos, hay que ver a Costa Rica, que hoy le costó con Surinam. Pero si no nos adentramos en el análisis de los demás equipos y seguimos pensando que es que la CONCACAF es terrible, es lo peor del mundo, no nos damos cuenta que Surinam crece. Pero- no nos damos cuenta que República Dominicana crece, que Panamá ha crecido. Pero hay un peligro de justificar ahí también la falta de resultados nada más ante el crecimiento de los demás. No es Paco. justificar, es observar los partidos. Y te das cuenta, porque esa es la historia. México no le fue bien en el hexagonal o en el premundial antes del mundial del 2014. ¿Sí? Y después tuvo un gran mundial. Y después tuvo un gran mundial. Costa Rica fue el mejor de la CONCACAF y tuvo un gran mundial. Lo que yo quiero y ganando las comprender- selecciones del más alto nivel en el mundo. Lo que yo quiero comprender con tu análisis es que tú te basas, pones tus bases en análisis del partido
actual, en el momento. No te interesa el proceso. Es que República Dominicana nos sorprendió a todos. Por eso, dejando a un lado el proceso, entonces Sí. a ti no te alarma que falta un año y no ves claridad en un funcionamiento de un partido. ¿Va por ahí? Porque No, es que yo no creo que tengamos mucho margen de maniobra. Estamos de acuerdo en eso. Pero tenemos que analizar el partido de ayer no como si República Dominicana viniera de jugar un partido de béisbol. República Dominicana viene preparándose. No lo podemos subestimar. Claro que no. Pero la tendencia es que los jugadores mexicanos en el partido de ayer, Históricamente. la tendencia es que displicentes, le ceden el balón, 15 minutos, regalan el, Yo no el lo vi espacio. displicentes, decir. Claro que el Yo gol, no lo en vi el gol displicentes. de Gallardo hay una falta de comunicación gravísimo. con Malagón. Sí, y no. La saca y a partir de ahí y en viene el un gol. saque de banda, que es un error que lo venimos platicando siempre. Errores en la marcación. ¿Se acuerdan el gol que le hacen en la Copa América a México en la final contra Argentina? Saque de banda. Ayer el gol es igualito. Sí. México no ha evolucionado en eso. Y el gol que le hacen, el segundo gol de Azcona sobre Jorge Sánchez, se lo lleva con mucha facilidad. Claro que hubieron errores defensivos, pero no podemos decir que República Dominicana no juega bien al Bueno, fútbol. entonces tú estás tranquilo con, No, que, yo no no hay- estoy con que tranquilo. no haya en el tema del funcionamiento. No, me refiero a que en el tema del funcionamiento falta un año y estando a un día antes de jugar un partido del ¿No te Mundial. gustó contra Turquía, México? Sí, sí me gustó. Es eso. Pero es la otra cara de la moneda. No, es que es eso. El partido contra... Y hay que Pero ver el siguiente esperarías partido. que ese sea. Lo dijimos con aquel amistoso contra Alemania. ¿Se acuerdan de Jaime Lozano? Decíamos, este tiene que ser el piso de selección. A partir de aquí, México tiene que empezar a jugar. Este tiene que ser el nivel al que se aspira en cada partido. No se volvió a jugar un partido así con Lozano nunca en la vida, ¿no? Aquel de Alemania y ya. Son excepciones, sí. Y un poco la idea que te deja una semana es. Pues fue excepcional lo de Turquía y lo común va a ser los partidos con El partido contra Dominicana. Turquía para mí fue muy bueno. En lo Pero la general, sensación hoy es un que equipo fue una excepción del equilibrado, partido, Ricardo. Cerró bien los espacios, defendió bien y atacó 5 o 6 veces, llegó con claridad. Pudo perder el partido el primer tiempo, Sí, ¿no? ayer, por eso, porque es un equipo muy competitivo. Sí, Ayer hay otra aspectos a mí, por ejemplo, que me confunden. Uno, Jorge Sánchez da un partido muy malo ayer, cuando sabemos que es un buen marcador. Ayer francamente muy mal. Después Javier ha cambiado mucho. Ayer sí empezó con 2 contenciones fijos, ¿no? Que Lira y Edson, sabiendo que a veces pone Esa es otra preocupación. Ayer fue el equipo más titular que te podías imaginar a un año del Mundial. Yo ¿Quién faltaba? sigo pensando que los 2 puntas ya los ha puesto frecuentemente, pero sí creo que un media punta y un punta. A lo mejor Vega, en lugar de uno de los dos, con Raúl quizá adelante, te da un poquito más de equilibrio, ¿no? Pero bueno, son puntos de vista. Lo que sí no entendí definitivamente es el cambio de la salida de Israel Reyes, que es un especialista en tema defensivo, y meter a Charlie. Yo creo que retrasó obviamente a uno de los 2 contenciones para meterlo ahí. Pero bueno, cambia el planteamiento. Pero en general, pues la velocidad nos sigue haciendo daño, la pelota parada, son jugadores habilidosos. Y aún así México ganó y pudo haber hecho un gol más, creo que en el primer tiempo, ¿no? Entonces, yo creo que para empezar está bien, sabiendo que hay muchas cosas que mejorar. Javier Aguirre está solo. No sé si alcanza Javier Aguirre bien. está completamente No, pero eso ya solo con no. Marco, el cuerpo técnico. No tiene el apoyo de los directivos en este momento. Pero tiene que ver, sí hubiera tiene que ver jugado eso. mejor México Sí tiene si que todos ver. los directivos Pero ¿cuál es el- le hablan ayer por teléfono a Javier y le dicen, venga, Javier, échale ganas. Sí tiene que ver, por muchos aspectos, porque no trabaja entre semana, no hay microciclos. trabajaría, no ha habido, Ricardo. no ha habido apoyo para la selección. No ha habido apoyo para la selección, es lo que hay y hay que aprovecharlo. Vamos rápido a Dallas porque ya están ahí Mauricio Imay y Jared Borgetti, porque ya está ahí también la selección nacional para su segundo partido. Será contra Surinam, que hoy le sacó los colores a Costa Rica. Perdió el partido 4-3, pero puso en serios predicamentos al equipo que dirige Miguel Herrera. Mau, ¿cómo andan? Buenas noches. Ricky querido, para alegrar lo que ya es la noche aquí en Dallas y lo que ha sido un día eterno para nosotros. Fuerte abrazo para todos. Llegamos, Jared Borgetti, a Dallas. ¿Cómo? ¿Qué emocionado? Sí, Qué porque emocionado. siempre me da gusto saludar a Ricky. No, hola, Ricky. La selección mexicana también ¿También? ha llegado. Lo hizo hace unos cuantos minutos Jared Borgetti, con la intención Javier Aguirre de recuperar al 100 a Johan Vázquez, a Luis Chávez, los dos que el día de ayer ni siquiera estaban disponibles en la banca para el técnico nacional. Sí, así es, para ya tener el plantel completo y poder disponer de estos jugadores que seguramente tendrán minutos si es que están disponibles, sobre todo el caso de Johan, que es pues la pareja prácticamente de Montes en la central. Veíamos en el descenso de los futbolistas del autobús aquí en el hotel de concentración a Gilberto Mora. Un Gilberto Mora que ayer por lo pronto le gana la carrera a Efraín Álvarez. Efraín Álvarez fue otro de los que fue a la tribuna, ni siquiera alcanzó un lugar en la banca. Ese lugar
fue para Gilberto Mora, el futbolista de Xolos, que inclusive Javier Aguirre en algún momento en la conferencia de prensa admite que le pasó por la cabeza utilizarlo. Sí, así es. Y aparte jugadores diferentes, ¿no? Jugadores que te pueden marcar cosas interesantes dentro de la cancha y sobre todo también allí en el partido que son de los encuentros en los cuales cuando un equipo está bien parado tienes que encontrar jugadores que te puedan marcar diferencia en cuanto a la parte individual, ¿no? Es rápida la escala aquí en la ciudad de Dallas. Mañana entrenamiento a puerta cerrada para el equipo mexicano. El martes entrenamiento con 15 minutos de aspectos para los medios de comunicación acreditados. Conferencia de prensa, la oficial con Javier Aguirre y un futbolista. Y el miércoles, el capítulo 2, Jared Borghetti ante Surinam. Sí, vamos a ver qué nos sorprende de Surinam. Felicidades a todos los papás en este domingo y fuerte abrazo para todos desde la ciudad de Dallas. Aquí ya duerme el día de hoy la selección mexicana. En 2020. No recuerdo de quién, pero hoy Bayern Múnich impone paternidad, Día del Padre impone paternidad contra Auckland. Hoy Estados Unidos golea a Trinidad y Tobago. Hasta el PSG lo hace contra el Atlético de Madrid. Costa Rica antes de este partido contra Surinam le había metido 7 en un partido a Belice y 6 en otro partido. 13 goles en total. Solo México y 8 Bahamas, ¿no? Y 8 Bahamas, o sea, porque ejercen una paternidad. Solo la selección mexicana de Javier el Vasco Aguirre no pudo ejercer su paternidad totalmente con autoridad en lo que fue el partido contra República Dominicana. Sí, solo a México se le complican ciertos rivales y solo a México decimos que los otros avanzan, van subiendo, van mejorando, pero México se estanca o va para abajo cuando hay un resultado de la magnitud que hubo ayer. O sea, avanzan los otros menos la selección mexicana. Menos la selección mexicana. Y con eso es suficiente para justificar por qué se obtiene un resultado corto, 3-2, o un rendimiento no convincente, o un funcionamiento poco agradable a la vista también. Entonces, perfecto, ahí está. Espero que México haya visto lo que pasó entre Surinam y Costa Rica. Todos son profesionales, el cuerpo técnico, pues y entonces el miércoles pues habrá que ver si este Surinam qué tan capaz es de dificultarle a México o si México aprendió la lección de ayer ante República Dominicana y logra tener un rendimiento colectivo e individual, tanto en rendimiento y funcionamiento mucho mejor. Y luego nos enteramos con fuentes internas que tenemos en la selección, 5 fuentes distintas nos dijeron que Rafa Márquez, se recuerdan aquel partido contra Nueva Zelanda, él quiso las indicaciones, es una leyenda mayor a Javier el Vasco Aguirre. Y tú lo has visto que ya ni sale, ¿no? Que Rafa Márquez ya dice, hagan lo que quieran, yo estoy preparado para el siguiente ciclo. Aparentemente, si llega el siguiente ciclo, con él bajo su mando. Pero ya ni siquiera Rafa Márquez, se la trata de llevar mucho más tranquila, ¿no? Entendiendo que lo haga el Vasco y sus auxiliares. Entendiendo que no es nuevo. O sea, ¿a qué me refiero? Entendiendo que no es nuevo, que para eso está Rafa Márquez, para apoyar, para sugerir, pero que él no toma la última decisión. Y eso lo sabemos también de primera mano por lo que nos ha establecido nuestro compañero Mario Carrillo, ¿no? Que él también decía esto o aquello, o toma esto en consideración, pero al final lo que valía era la palabra del Vasco Aguirre, que hasta cierto punto es normal. Es el técnico, es el responsable, el que se casa con la suya y después ya vendrá, si es que le permiten a Rafa Márquez después del 2026 tomar el rumbo de la dirección técnica de la selección, el que haga lo que se le plazca, siempre y cuando en beneficio de la selección, ¿no? Entonces yo ya me quedé con la duda. ¿Sí se puede golear? Sí se puede ejercer paternidades. Bueno, cuando tú trabajas bien, cuando implementas un estilo, cuando tienes jugadores en buen nivel, tanto en lo individual que se asocian en lo colectivo, sí tendrías que pasar con menos dificultad, dar un golpe de autoridad y ser convincente ante selecciones como Puerto Rico, como República Dominicana, como Bahamas y como todas esas en el área que realmente a México no le tendrían por qué significar los inconvenientes que le significaron ayer, y no es por restarle mérito a la Dominicana, que sí, que juega muy bien, jugó muy bien, pero a ver, los jugadores de Dominicana, más allá que algunos están en el Leganés o en el Getafe o algunos otros equipos de Europa y de una segunda división, aparentemente no tendrían la calidad que tendrían los mexicanos, y eso que tampoco tenemos la mejor generación de futbolistas mexicanos. Se ganó como contra Turquía, que Turquía hizo 3 ocasiones claras, gracias a Malagón no cayó uno de los primeros goles de Turquía, no cayó gol de Turquía, pero bueno, se gana, que es lo importante, compañeros.
A ver, Álvaro Dioni, que no se dé esa goleada que mucha gente esperaba ayer ante Dominicana, porque me parece que siguen ustedes apuntando mucho hacia el cuerpo técnico. ¿Es responsabilidad exclusiva de Javier o es un tema de talento y pues para golear necesitas buenos futbolistas o mejores futbolistas tal vez? Por cierto, futbolistas que han declarado que en el día a día trabajan con Rafa Márquez, que la parte táctica la siguen viendo sobre todo con Rafa. No tengo muy claro ese rompimiento que ustedes están anunciando. ¿Cómo no lo hace el Vasco? ¿No lo hace Vasco? ¿No lo hace el auxiliar? Pues Rafa es el auxiliar. Pues a lo que la información Rafa que es auxiliar. Es que Rafa es auxiliar. Sí, es el auxiliar, pero no de los que trajo el Vasco. No de los que trajo el Vasco, ¿verdad? El señor es Tony Amor, es el encargado responsable táctico. Pero bueno, ahora resulta entonces que el Vasco no entrena a los jugadores, no les pone ningún concepto táctico. Fíjate nada más, respondiendo a lo que preguntas directamente, Ricardo, no, también hay una responsabilidad. Pero hoy nos encontrábamos en el aeropuerto, estábamos con el Tuca Ferretti en el aeropuerto de Los Ángeles para Dallas. Nos encontramos también con Ricardo Antonio Lavolpe, tuvimos ahí una plática, el Tuca, y estábamos en una sesión de videoanálisis. Tú me explicas, Dionisio, entiendo que cuando pones volantes cambiados, y lo decía el Tuca, cuando pones volantes a perfil cambiado es porque tienen magníficos, no buenos, magníficos disparos de media y larga distancia. Ni Orbelín ni el Piojo tienen magníficos, porque es la palabra que utilizó el Tuca, disparos de media y larga distancia. Tienes dos delanteros, ¿y quién va a mandar el centro? Pues cuando llega Gallardo, cuando llega Sánchez, está esperando que tus laterales... ayer lo dijimos, en el primer tiempo a México le costó ganar los individuales, por fuera, ¿no? Quienes estuvieran al final de cuentas, en ese caso era Alvarado y era Orbelín Pineda. Ahora, mencionaba, el tema no pasa por el técnico, entendemos también que los jugadores tienen su responsabilidad, Ricardo, pero al final el técnico elige lo que puede, lo que hay, lo que encuentra y lo que piensa que es bueno. Y él designa al término antes de que arranque el partido, la alineación titular. Entonces sí, los dos son responsables, pero da la impresión de que por qué se trajo a Javier Aguirre, porque pensábamos que iba a enderezar este barquito, pensábamos que a lo mejor este barquito iba a tener menos problemas que los que está teniendo, y a un año de la Copa del Mundo, por supuesto, si de por sí México a mí no me generaba ninguna ilusión y expectativa, después de lo de ayer hay que ver si alcanza en un año a que esto se componga. Sí, ¿no? Suiza nos terminó doblegando y goleando ya en la recta final del partido. Imagínate lo que podría pasar con selecciones de mayor envergadura con esta versión de la selección mexicana de fútbol. Ahora, por ejemplo, tú te explicas, Dionisio, cómo es que, y digo, dio unas declaraciones de que porque no se encontraba en su mejor forma física. Pues es para hablarle a Ernesto Vega y decirle a Ernesto Vega, oye, festeja un día, pero vas a venir a selección. Cuídate, porque te quiero en la mejor condición física. ¿Cómo dejas a un Y también responsabilidad del jugador. Sí, totalmente de acuerdo. Pero bueno, ¿cómo es que dejas fuera, de arranque, mejor dicho, de arranque a un tipo que en temporada futbolística, 13 goles, 11 asistencias? ¿Cómo es que dejas a un tipo fuera, como de arranque, insisto, que es la pareja de Pierre-Emerick Aubameyang, top 5 de la UEFA Arab League, como Quiñones? Y sacas a Orbelín. Y revisábamos, que te invité a revisar los últimos partidos de la Liga Griega de Orbelín, los dos partidos que tiene contra Olympiacos, los dos partidos que tiene contra ya se me olvidó cómo es. Panathinaikos y contra el PAOK, y las calificaciones habían sido reprobatorias para Orbelín, y al final lo termina sacando. No, Ricardo, por supuesto, también el propio Vasco lo dice, y digo, apuntó directamente un jugador, a Gallardo en el saque lateral. Ya después no dice que Alira le hacen un túnel, que Montes debió poner la patita, en fin, hay responsabilidad de los jugadores, pero el cerebro táctico, pues es el tipo que estuvo 10 años en España como un buen mochilero. Es una buena experiencia, pero no ganó nada. Al Atlético de Kun, de Forlán, de Manish, pues nada, ¿verdad? Ahí nada, ¿no? Y eso sí, estuvo involucrado en un escándalo, eso sí me recuerdo. Abrazo, Álvaro Dioni. Buenas noches en Arlington. Mañana seguimos a ver con qué vamos con selección. De momento Estados Unidos ante Trinidad y Tobago, con un montón de dudas, con muchísimo que se había comentado, Héctor, de esta selección, de los que no quieren ir, de los pleitos internos, de Pulisic y de Pochettino. Bueno, pues llegó el partido y Estados Unidos dijo, pues hacemos 5 y todo el mundo tranquilo, ¿no? Sí, la selección de Trinidad te acaba de cambiar de técnico también, tiene muchos problemas en zona defensiva, muy mal el equipo. Estados Unidos con un equipo realmente alternativo hoy. Sí, muy lejos de ser el equipo titular, pero aprovechando todas las facilidades que ha dado, era un día de campo para ellos. Malik Tillman haciendo los 2 primeros goles de Siria de una selección que hay que decirlo, como sea, y ante el rival que le tocó, se vio bien, se vio serio y se vio bien y se vio contundente. En el primer tiempo. Porque obviamente es una selección de Trinidad y Tobago pues muy desordenada totalmente, muy fuera de ritmo en el sentido de aplicación de principios futbolísticos, defensivos, ofensivos.
Y eso, en lo anímico, a Estados Unidos le va mucho mejor después de esa serie de partidos que no ganaba y que llegaba con muchas dudas sin lo extracancha, pero a partir de aquí, simplemente dejarle muchos espacios y parece, lo han dicho perfectamente, un día de campo donde tienes que concretar y esto te da una bocanada de aire fresco para enfrentar el siguiente compromiso. Para el entrenador y para los jugadores que están agarrando ritmo de menos a más. Aronson y Wright, los autores de los 2 goles. Y este es el partido de los rivales de grupo, tocayo, de la selección mexicana, el Costa Rica-Surinam, que estaba 2-0 Costa Rica y pues todo el mundo decía, pues sí, normal, pues cuánto va a estar. Y de repente Surinam le dio la vuelta al asunto. Sí, la verdad es que el partido de volteretas, creo que Costa Rica muestra todavía que el Piojo está buscando. Eso es increíble, ¿no? Qué buen remate de cabeza frente a la portería. El regreso de Keylor, por supuesto, que me parece factor. Al final hay una tajada de él que vamos a ver. Salva. Este error increíble. Errores increíbles, pero también aciertos del rival. Que tiene condiciones de velocidad, un partido muy cerrado. Realmente este es un penal claro, bien marcado. Otro error, ¿no? Pero al final Costa Rica tiene una reacción también muy importante que hay que darle mucho valor, ¿no? A pesar de los errores que haya cometido, gana con 10. Al partido Gana con 10 jugadores. Este es el empate de Alcocer, 3-3. que marcaba el 3-3. Y luego Ugalde de penal. Antes Surinam volvió a generar. Está abajo exigiendo a Keylor, que rechazaba la pelota. Hay un remate al palo de tijera, Roberto, ¿no? Con el partido empatado también. Y hay otra muy importante de Keylor que vamos a ver. Sí, y este es el penal que le da una sufridísima victoria a Costa Rica. Que Costa Rica haya sufrido con Surinam puede dar algún tipo de consuelo, Roberto, de, bueno, pues a ellos sufrieron con Surinam, nosotros con República Dominicana, o sea, no está tan fácil la cosa como se pensaron, ¿no? Algunos equipos han crecido, obviamente lo de República Dominicana fue muy claro con respecto a lo que le habíamos visto, pero también en la CONCACAF sigue habiendo distancias, se han reducido las distancias en la CONCACAF y en todas las zonas futboleras y entre las mismas zonas, pero sigo viendo rezagada la CONCACAF en general y dentro de la CONCACAF, claro que están las potencias que son México, Estados Unidos, Canadá y algunos que a veces se asoman ahí, Costa Rica, Honduras, Jamaica, Panamá, que pretenden competir ahí cerquita, pero también hay equipos muy frágiles, los estadounidenses simplemente lo tomaron con seriedad y con buen fútbol para reflejar esa diferencia, no solo en el marcador, no es porque queden 5-0, en el trámite del juego, ¿no? Que desde el principio quede constancia de que yo tengo mejor equipo que el tuyo. Pero no son excepciones estos partidos, estos marcadores. Vamos a verlo. Que no se nos conforme olvide, vaya avanzando el torneo. México es el campeón de Copa de Oro, del campeón de Nation y tiene la obligación de ganar este torneo. Vamos a ver. Eso Mañana, está claro, ¿no? Grupos, decir, Estados Unidos es la excepción. Venía de 4 derrotas consecutivas. 4 derrotas consecutivas. Mañana los partidos de Grupo C con Panamá y con Jamaica en acción, teóricamente a tener partidos cómodos en su Lali, que tenía esto así para abrir boca, un partidazo París Saint-Germain, Atlético de Madrid, golazo de un Fabián Ruiz que vuela hace rato en club y en selección y luego uno de los mejores de Vitinha, de la temporada europea. No, espectacular. Pero lo dejan entrar por el centro. Sí, el Atlético, porque además las contrataciones, lo platicamos hoy en la mañana, Ricardo, lo del Lenglet, con todo respeto, ser defensor del Atlético, que normalmente tenía los mejores defensores, llama la atención. Y lo del Paris Saint-Germain, yo quiero ver quién le va a ganar, porque trae ritmo de competencia, evidentemente, y trae la motivación. Y ganas de ganarlo. Por supuesto. Claro. Estaba la duda cómo lo iban a tomar los europeos. Titularísimos los dos equipos hoy en el partido. Se pierde una Sorlot, que es clarísima cuando el partido estaba 2-0. Para el 2-1 y luego bien invalidado un gol que pudo haber cambiado las cosas. Fútbol del más alto nivel. Y podríamos decir que el Atlético muy competitivo en el ritmo, en la recuperación de la pelota, muy físico, pero una diferencia abismal en la capacidad para profundizar a favor del PSG. La diferencia en el dominio de los tiene que igualmente ahí los estilos, ¿no? Cómo juegas y cómo buscas jugar con Luis Enrique y con el Cholo. 10, Héctor, metió el Bayern Múnich ante el Auckland City, este equipo semiprofesional de Nueva Zelanda. Exacto. Pero es que este es el ejemplo de un equipo súper profesional, con una nómina escandalosa y un equipo amateur realmente. Este equipo tiene barberos, plomeros, carpinteros, todos trabajan en otra cosa. El portero, y se dedican, el portero trabaja en un almacén, pidió permiso, a otros también les pagan. En las selecciones de CONCACAF todos son futbolistas profesionales. Pues la mayor parte juegan en otros países, están buscando opciones. Estos juegan todos en su país. Realmente es un equipo ingenuo, inocente. Y el Bayern, pues, salió a tomarlo en serio, gran diferencia. El equipo de Vincent Kompany que viene de retomar el dominio en Bundesliga ganando el título. Se jugó el Palmeiras Porto, ahí estuvo Martín Anselmi. De milagro. Que se decía que el amigo de Ricardo Peláez, que iban a cesar, ahí sigue dirigiendo al Porto. No, dije que hasta la fecha 9 ya lo vamos a ver por acá.
pero fallaron increíble, ¿no? El Porto se salvó de milagro, partido parejo que termina sin goles, ¿no? Es esta. Fue esa. Una triple atacada ahí del arquero. Fernández, que tuvo un muy buen partido, tapa esa muy buena y luego tiene un par más Es también. el suplente. Sí, estás Muy hablando de buena un equipo Palmeiras que ha estado en lo más alto en Sudamérica, ¿no? Y del Porto que ha venido a menos, esa es la verdad de las cosas, ha venido a menos en lo que son torneos continentales. Este partido me llamaba mucho la atención porque se hablaba, es el campeón de la Libertadores, ¿no? Sí. Y uno de los mejores o de los máximos representantes en la MLS, como era el Seattle Sounders, que es un poquito para comparar a la MLS con ligas importantes del mundo, y termina, me parece, siendo un parámetro razonable de lo que es el fútbol sudamericano con lo que termina haciendo la MLS, ¿no? Aunque Seattle Sounders no hace mal segundo tiempo, ¿no? Genera algunas, empareja un poco el partido. El gol tiene cierta fortuna porque no deja de tener algo de circunstancial. Renato Paiva, por cierto, ¿no? El técnico de es el gol. Toluca. Hay un desvío ahí. Y tuvo otra antes que esta, muy clara también. Sí pudo haber empatado. Esta fue desviada, ¿no? La verdad es que en el primer tiempo el Botafogo fue contundente y marcó diferencia. Pues ahí está el equipo de la MLS que lo intentó, evidentemente complicado el poder competir. En este grupo están pues el Atlético y el París, que uno supone serán los dos equipos que avancen en ese grupo. En el tema de la MLS, si hay un crecimiento en la MLS, o sea, ¿dónde podemos, cuál es la referencia para la MLS para decir o para saber si ha crecido o no? ¿Cuál es la referencia que tenemos? Porque yo escucho que la MLS ha crecido y ha crecido y ha crecido. ¿En qué ha crecido? Vienen jugadores europeos más jóvenes, no como antes que venían ya para el retiro, creo que han llegado otros. De Sudamérica, antes primero pisaban México, antes que Estados Unidos, y hoy se están yendo primero a la MLS. O sea, porque hay más dinero. Sí, ha crecido en la parte económica. Han crecido, entonces, hay más equipos que aspiran al título, creo yo. Antes el título, o sea, se ha emparejado el nivel. El título local. Y luego hay equipos que están compitiendo mejor, aunque sigan perdiendo, particularmente la CONCACAF, están compitiendo cada vez más y mejor. Es decir, o sea, los franquicias sí tienen un cierto salario y después un tope salarial. Que a lo mejor no sea la estancia para llegar ahí. En cuanto a dinero e inversión de patrocinadores y demás, infraestructura, no hay manera de compararse. Claro. Pero ¿en qué ha crecido? Porque de 20 torneos ha ganado uno la MLS. Sí, pero cada vez se han acercado más. Toronto eliminó a equipos mexicanos. Se acercando, pero entonces, ¿dónde no va a ser de la noche a la mañana, Paco? Bueno, pero me vienen diciendo desde hace 15 años que la MLS va a dar un salto de calidad. ¿Quién es el mejor equipo hoy de la MLS? Pues el campeón, que es Los Ángeles, ¿no? ¿Los Ángeles Galaxy? Por ser el campeón, pero de regularidad, pues Seattle Sounders, ha Columbus, crecido mucho y nos ha Vancouver. No, pero no con la Liga MX. No, yo me refiero en ¿dónde puedes comparar el crecimiento de la MLS con quién? ¿En un torneo así? Con México principalmente, es donde lo vemos. Y los partidos propios de la MLS son mejor. Pero si lo vas a comparar con la Liga MX, de 20 torneos, 19 ha ganado la Liga MX. Sí, pero ¿Cuál es la comparación? Ahí el problema de ese parámetro es el desfase de calendarios. Porque la Leagues Cup, las dos veces que se jugó, fueron mejores los estadounidenses. Porque les toca en mejor época de su proceso de preparación. Tradicionalmente la CONCACAF la juegan, no sé si cuando están de descanso, y ya ganaron una recientemente. O sea, para tener un parámetro más confiable tendrían que emparejar calendarios, que no va a suceder, ¿no? Porque la MLS se sujeta a otros intereses económicos. Pero yo creo que el nivel de la propia liga, de ganar o no la CONCACAF. O sea, el fútbol de la MLS hace 10 años era mucho peor que el que es ahora. O sea, es una mejor liga. O sea, va subiendo el nivel. Internamente no va de la noche a la mañana a desbancar a la mexicana. No. Internamente ha crecido, a eso nos referimos. No, y ante los como demás único parámetro, sí. Compite a otro nivel, sí. Sí, yo sí creo. Ahí está, mira el Chelsea. Esta es la actividad de mañana. Chelsea contra el LAFC. ¿Cuántos americanistas van a ver el partido? Boca, Benfica. Y Flamengo contra el Esperance de Túnez. ¿Echarle sal a la herida o qué? Pues no sé, pregunto. Luis Campo con una bandera y con un recuerdo eterno. La levantó al cielo y se la dedicó a su hija Hannah, quien partió en 2019. El fútbol, una vez más, como puente entre el amor y la memoria.
padre, no lo habíamos dicho. Felicidades a todos los de la mesa, por supuesto, Héctor, Paco, Roberto, Ricardo. Ya lo había dicho Mau desde Dallas, pero felicidades a todos. Ojalá haya sido un gran domingo para todos los que celebran. Vamos con este ejercicio y este pretexto de Día del Padre a revisar algunas paternidades que tiene el fútbol mexicano y ustedes me dicen si es o no es paternidad. ¿Les parece? La de América sobre Cruz Azul Pero en liguillas. ¿No era un festejo esto? ¿Por qué tenemos que irnos contra uno? Bueno, ni modo. Bueno. Esta es una paternidad, Héctor. Es real, es real. Es paternidad. En liguilla sí. Bueno, aunque una eliminación ya de matar o morir en CONCACAF. Pero esa fue en CONCACAF. Claro, Cruz Azul en ahí- liguillas es brutal, ahí ¿no? tuvo un poco la hemorragia. En la liga sigue igual. Héctor dice sí. ¿Tocayo? Pues sí. Sí. Cierto. Roberto. Bueno, yo prefiero no rebajar el término paternidad a estos asuntos, pero si hablamos de hegemonía, Dominio. una hegemonía muy clara, sí, claro, de Sí. la América, por supuesto, sí. Paco. Sí. Sí. Dejé última Desiree antes de que alguien me vaya a decir, porque No, Desiree me pidió Claro ser la que sí. última. Gracias. ¿Sí? Sí es paternidad. Lo dijeron un poco resignados algunos. A ver, vamos a la otra. América sobre Chivas. ¿Paternidad o acá no tanto? No. ¿No? Yo sí la veo como que sí. Paco dice no, Héctor dice un rato. sí, Desiree. Es que, a ver, depende del tiempo actual, pues sí, pero en la historia yo no. Pero no, actualmente está sí. bien. Diría sí actualmente. Ricardo. No. 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 Roberto. Lo echó fuera el día que fue a la final Chivas, hace poco. Más marcada que sobre Cruz Azul es hegemonía, sí. Sí. Históricamente hay cierta competencia, Es a pero lo que me refiero. porque están las Chivas de los 50 y los 60. Exacto. Sí. Si quitas esas Chivas en los últimos 60 años, marcadísima la hegemonía Y podría americanista ser un dominio, sobre Chivas. un dominio. No tanto los enfrentamientos llegue directos, hegemonía. como dice Ricardo, pero la frecuencia con la que la América pelea títulos y los gana. Sí, bueno, es en diferente. comparación Esta con está exagerada, ¿no? Papachuca. Papachuca. ¿Cómo dijiste? Papachuca. ¿Sí o no, Desiree? A ver, esta vas tú Sí, primero. obviamente. Sí es paternidad Sí, de Pachuca le cuesta siempre, no nada más en la historia. sobre América. Le cuesta sobre América. Ricardo. No. No. Roberto. No. Hay una supremacía así del Pachuca en los últimos tiempos, no histórica. Pero Pues ya, tanto esta como- última ya la pasó el América, ¿no? Sí. Ganó el América Entonces, esta última. ¿no? Yo para mí tampoco ahorita ya. No. Ya se frenó. Dice Paco. Pues dominio sí, no llega a tanto. Porque en la liguilla, Sí, ya la pasó. en la liguilla lo eliminó. ¿No? Eliminó a América con facilidad a Pachuca. Aunque Pachuca le quitó la posibilidad de ir al Mundial de Clubes. Sí, pero bueno, entonces en fútbol mexicano. Entonces, ¿dónde la pongo? No. Y nada más falta otra, ¿no? Supongo que falta otra. Falta otra, pero no sé si nos va a dar tiempo. Liga MX Sí, sobre sí nos da tiempo. MLS. Sí nos da tiempo. ¿Sí nos da tiempo? Sí, ¿Es la paternidad? Obvio, sí. No. Ah, caray. Ricardo, De no. plano ¿Sí le ya vas a decir no? No pudimos decir cuál era el parámetro para que No, sea no es mayor. paternidad. ¿Por qué vas a decir no? Porque no es paternidad. ¿de Paternidad, dominio, hegemonía, todo junto. Sí, Ponle sí. ahí. Sí, Relación no, esta tóxica, sí. todo. Sí, Estuvo raro de Ricardo. Gracias, Tocayo Roberto. Deciré gracias, buenas noches.
수학, D는 모르